Sache Mojos. Sache Mojos es el programa cultural aquí en la radio. Buen día, señoras. Ejamipco meme noviono. Buen día, señores. Ejamipco tata noviono. En la traducción del idioma mojeño trinitario, este saludo cordial para todos ustedes, que espero que se encuentren bien. Este programa, hoy, en la edición de hoy, tendremos una agenda variada, casi como siempre. En lo particular, contactamos a un amigo para hablar de la historia de la ciudad de los cuatro nombres, la ciudad del Beni, que tiene cuatro nombres. ¿Cuál es? Le dejamos pendiente para que nos espere a esta entrevista. Esta ciudad, un dato, un indicio, esta ciudad está por cumplir aniversario dentro de unos días. ¿Preparados? Pónganse cómodos porque ya empezamos Sachemojos. Siguen esperando alumnos. Ya llega febrero, ya llegan las clases. Aquí les muestro más opciones de estudio a nivel técnico medio y técnico superior en el Beni. Esta semana empiezan las inscripciones, por ejemplo, para el Instituto Tecnológico Cateri Tecahuita, más bien, Cateri Tecahuita, en el Tipnis, en el sur del departamento. El Centro Cateri ofrece la carrera de agropecuaria a nivel técnico superior. Las inscripciones se recibirán hasta el 27 de febrero. Las clases empiezan en marzo. El Tecnológico Cateri recibe a alumnos en Eparu, en las oficinas del equipo pastoral rural, en la Avenida Panamericana en Trinidad. Otro centro de capacitación técnica es el Instituto Técnico Amazónico Riberalta, INSTAR. Allá ofrecen las carreras de secretariado administrativo como técnico medio, con 2 años de estudio. También ofrece el curso de operador de computación de 4 meses de duración. En Riberalta también está el Instituto Técnico Superior Amazónico, ITSA, con una variedad de carreras, varias carreras. Opciones: contaduría pública, administración, secretario de ejecutivo. También ofrece sistemas informáticos, agropecuaria y turismo. El ITSA también ofrece industria de alimentos, turismo, ya lo dije, veterinaria, mecánica automotriz y electricidad industrial. Todas estas carreras en el ITSA a nivel técnico superior. Los que recién salieron bachilleres tienen opciones como estas. Y los que ya tienen 1 año o 2 años, igual, presentando sus documentos, pueden iniciar ya una carrera técnica, media o superior. Habrá más informaciones seguramente en los próximos programas. Sigamos en Sachemojos. Ya viene la Candelaria. En enero se celebran los primeros aniversarios patronales, pero en febrero corresponde también a otros y se acerca el 1 de febrero. El 2 de febrero corresponde a Rurrenabaque, Rurre. Y los que ya se acostumbraron, ya viene el aniversario de Zuze, ¿no? De Zuze Navaque. Es la fiesta católica de la Virgen de la Candelaria. En este caso, protectora del puerto de Rurrenabaque. Por tanto, el municipio ya tiene listo el programa de festejos. Según ese programa, el viernes 23 ya comenzó la novena en el templo de la ciudad. Como acostumbran los porteños, cada día asisten a la novena representantes de diferentes grupos, de diferentes instituciones.
Al mismo tiempo, otras actividades también hay. Este domingo será la presentación de las candidatas a Miss y Señorita Rurrenabaque 2026. El lunes será la ocasión de conocer a las candidatas al concurso Miss Llanos Tropicales. Miss Llanos, el lunes. Miércoles y jueves se desarrollarán los campeonatos de futsal y de básquet, baloncesto. Lo mismo, el programa de festejos contempla torneos de ajedrez, de fútbol, carrera de motos, carrera de caballos, riña de gallos. Y el domingo 1 de febrero, todos los edificios y domicilios de Zuzé enarbolarán la bandera como anticipo al desfile náutico en el río y procesión de la Virgen. Desfile y procesión en el río Beni. Esto ya es tradición, hace varios años que se realiza de esa manera en las embarcaciones. Ese día, otra vez, habrá porteños que demostrarán su habilidad para manejar los peque-peque. También otros, especialmente mujeres, para acarrear agua en tinaja, encima de la cabeza. Otros para tirar la flecha al blanco. Y finalmente, la entrada folclórica, ese día 1 de febrero. Y el lunes 2, fecha del aniversario de Rurre, será la misa y la procesión en la plaza principal. La sesión de honor también vendrá después, al final de la procesión, la sesión de honor del Consejo Municipal. En la tarde se inaugurará el jocheo de toros. ¡Jocheo! ¡Ja! Hay harta gente que le encanta, ¿no? Y se pelean por un sitio donde mirar a los que montan y algunas que las que montan. Y ese día, el 2 de febrero, cerrará la elección de la Miss y la señorita Rurrenabaque 2026. Les hacemos la invitación por anticipado para que los que están ahí cerca en las comunidades y los que están lejos en las otras ciudades o más allá, en La Paz, vayan preparando el viaje. Esta semana ya tienen que viajar a Rurrenabaque. Sigamos en Sachemojos. Casa de las Américas. Casa de las Américas es una institución, tiene sede en Cuba. Abrió ya la convocatoria al Premio Literario 2026. Este año se celebrará del 20 al 24 de abril, allá en la capital cubana, en La Habana. Es la edición 66. Ahí pueden concursar obras inéditas, es decir, escritores que tengan obras inéditas en teatro, literatura testimonial y ensayo de un tema histórico-social. Teatro, literatura testimonial y ensayo de temas históricos sociales. Los géneros de teatro y literatura están reservados a autores latinoamericanos. Teatro y literatura. En cambio, el ensayo histórico-social admite participantes de cualquier parte del mundo. Ensayo para el premio Casa de las Américas. Cada categoría tendrá un único premio y la publicación por parte de la entidad de la Casa de las Américas. Según las bases, los textos deben estar escritos en español y no tener más de 500 páginas, con formato Times en la computadora, número 12, a espacio y medio, la separación entre líneas. La Casa de las Américas, su premio de este año, Premio Literario 2026, ya está en concurso. Sigamos aquí en el programa cultural Sachemojos. Ya viene Riberalta. La capital de la provincia Bacadíes en el Beni es la ciudad de Riberalta. Los riberalteños ya están alistando para el 132 aniversario de su fundación.
El cumpleaños de Riberalta es el 3 de febrero. Fue fundada en 1894. 1894. Fue fundada por Lisímaco Gutiérrez Granier, entonces delegado nacional en el territorio de colonias del noroeste, territorio del noroeste. Para esta ocasión, las autoridades municipales preparan, como cada año, un programa de festejos. El lunes 2 de febrero, el Consejo Municipal realizará su sesión de honor para rendir homenaje a la fecha. En la noche, el mismo 2 de febrero, habrá desfile de teas. Y después esa noche, serenata para esperar el aniversario con un ambiente adecuado, ambiente festivo, musical. Y el 3 de marzo, martes, a las 6:30 de la mañana, ojo, 6:30, bien temprano, la Catedral Católica de Riberalta será el centro de un solemne Te Deum, una misa especial. Y después, en la plaza principal, ante el monumento a Antonio Bacadíes, se presentarán ofrendas florales. El habitual desfile cívico será el acto central, en el mismo lugar, en la plaza principal. Las autoridades municipales esperan la participación de pobladores y obviamente de los invitados especiales. Van a llegar muchos seguramente. 3 de febrero, aniversario cívico de Riberalta. Felicidades por anticipado. Concurso Nacional Eduardo Avaroa. Los premios Eduardo Avaroa 2026 amplían el plazo de inscripción por un mes, hasta el 27 de febrero. El nuevo plazo fue anunciado por la Dirección de Derechos y Economías Culturales y Creativas del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía. Así se llama el ministerio del ramo, ahora en la nueva gestión de gobierno. Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclor y Gastronomía. El premio Eduardo Avaroa reconoce la labor artística en varias disciplinas. Está dirigido a creadores consagrados, pero también a nuevos talentos. Este premio se ha consolidado como uno de los principales incentivos para impulsar el sector cultural nacional boliviano. El plazo inicial de postulación vencía el 9 de enero. Fue extendido hasta el 27 de febrero, en realidad 2 meses. Y eso responde a la transición institucional. Ya el ministerio es otro, tiene varias otras actividades y objetivos, y también a la ralentización de trámites causada por los feriados del fin de año, Navidad, Año Nuevo. Factores, dicen las autoridades, que han limitado la preparación de las postulaciones. En total, el premio Eduardo Baroa entregará 90 reconocimientos, incentivos económicos que varían entre 10.000 y 30.000 bolivianos según la categoría y según la especialidad. La convocatoria está disponible en la página web del Ministerio de Culturas. Los interesados pueden descargar los formularios, porque hay formularios desde el sitio www.turismoyculturas.gov.bo. Repito, turismoyculturas.gov.bo. Y ahí recibirán orientación adicional específica. También pueden llamar al teléfono 723-056-34. 723-056-34 para llamar al Ministerio de Turismo y Culturas. Festival de Teatro. El 15º Festival Internacional de Teatro de La Paz, FITAS es su acrónimo, se realizará entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de este año 2026. 30 de agosto al 6 de septiembre ha sido lanzada la convocatoria. El festival está destinado a grupos, a compañías y a colectivos, grupos nacionales.
La fecha límite para el envío de propuestas es el 28 de febrero. 28 de febrero, fecha límite para enviar propuestas al Concurso Nacional de Teatro, Festival Internacional de Teatro. La organización destaca que el festival es de carácter artístico, no es competencia. Festival Internacional de Teatro en La Paz, FITAS, del 30 de agosto al 6 de septiembre. Rincón poético. En esta época, mucho se habla de economía, de crecimiento, de desarrollo. La tecnología es casi la patrona, la que dicta nuestros pasos. Estamos olvidando nuestra esencia, nuestro origen. Pues en este sentido, el poeta Omar Abuchain Ruiz ha escrito unos versos que hablan sobre este tema. Los versos se llaman Herencia. Herencia, de Omar Abuchain Ruiz. En mi memoria están escritas las eternidades y en mis facciones la huella fresca de mi padre. Mas yo, que he caminado labrando surcos, no sé si dejaré descendencia, porque descendencia no es sembrar la continuidad de la especie. Descendencia es que perduren en el éter los rugidos de una raza. Descendencia es que la voz hubiese tallado al menos una época de guerras y de versos que repita la gente después de los milenios en el cielo. Herencia, poema de Omar Abuchain Ruiz. Calendario histórico regional. En este sector, aquí en Sachemojo, repasamos algunos hitos de la historia regional. En este programa, en este sector, hoy los correspondientes a la última semana de enero. Calendario histórico regional, año 1853, 26 de enero. El presidente José María Linares dicta el decreto por el que se habilita la navegación fluvial irrestricta por los ríos Mamoré, Beni e Itenes. Estos ríos recorren hacia el Amazonas. La disposición establece también la habilitación de puertos en Trinidad, Exaltación y Loreto sobre el Mamoré y en Muchanis y Rurrenabaque en el río Beni. Habilita además otros puertos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El decreto se dicta 6 años antes de aprobarse el primer mapa oficial de Bolivia, elaborado por una comisión militar. Calendario histórico regional, año 1918. 26 de enero. Nace Roger de Barneville Vázquez en Riberalta. Ingeniero civil de profesión, escritor y periodista. Narrador de cuentos y defensor de la pureza del idioma español. Reconocido autor del libro de cuentos Costal de Limosnero, con el que ganó un premio nacional. También escribió Sucedió en Cambilandia y otra obra, Cajón Desastre. Falleció en Santa Cruz en el año 1991. Calendario histórico regional, año 1930, 26 de enero. Se inaugura el reloj de la Iglesia Católica en Riberalta. Fue comprado en Inglaterra. Un profesor francés de apellido Doulet había diseñado la torre y la casilla donde fue instalado. El reloj llegó a Riberalta en 1926, pero debió esperar 4 años para su instalación. Calendario histórico regional, año 1969, 26 de enero. El Congreso Nacional aprueba la Ley 395 por la que transfiere la Estación Experimental Trinidad a la Universidad Técnica General Vallivian, creada un año antes. La ley fue firmada por el vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas. La estación experimental era más conocida como La Granja. Calendario histórico regional, año 1949, 26 de enero. Nace en la ciudad de La Paz Jorge Antonio Hurtado Muñoz. Cursó la primaria en el Colegio Nacional 6 de Agosto y es bachiller de La Salle de Trinidad.
Descubrió su vocación religiosa y se convirtió en hermano de la congregación La Salle en la ciudad de La Paz. Estudió teología y psicología en las escuelas cristianas de Roma. Comenzó su labor docente en el Colegio La Salle de Trinidad, donde llegó a ser director. Impulsó la construcción del nuevo local del colegio. Apoyó la creación de la Escuela de Educación Especial. Creó el Colegio La Salle de Convenio. Ejerció también la dirección de La Salle en Tarija y en Cochabamba. Fue superior de su congregación en Bolivia. Cumplió misión en Chile por 15 años. Falleció en Santiago de Chile en el año 2022. Está sepultado en la ciudad de Trinidad. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemons. Los 4 nombres de Riberalta. En Bolivia, uno de los departamentos más extensos es el Beni. En el Beni existen 8 provincias. Una de esas provincias es Bacadíes. La provincia fue bautizada así en honor de Antonio Bacadíes, uno de los empresarios que destacó en la explotación de la goma a finales del siglo XIX. La provincia de Bacadíes tiene por capital a Riberalta y esta ciudad fue fundada formalmente en 1894. Hablamos de finales del siglo XIX, cuando Bolivia llevaba ya casi 70 años de ser república. Desde 1894, Riberalta, por tanto, cumple 132 años de su fundación. Es esa ciudad el centro económico de la región. Sus hijos están orgullosos de los 4 nombres que tuvo desde su fundación. Sí, 4 nombres. De ese orgullo, de esos 4 nombres, vamos a conocer hoy un poco más aquí en Sachemons. Para ello, invitamos a un riberalteño de cepa. Fernando Vaca Suárez realizó estudios superiores en Ciencias de la Educación y también en Derecho. Es interesado en esos temas de educación y en municipalismo. También lee mucho de historia y medio ambiente. Ha sido senador suplente en el periodo 2020-2025. Quiero dar la bienvenida a Fernando Vaca Suárez al espacio cultural Sachemojos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un placer, un saludo cordial para usted, el programa y toda su audiencia. Un honor poder compartir este programa con usted. Gracias, pues este programa lo hacemos en víspera del aniversario de Riberalta. Riberalta, ya la capital de la provincia Bacadíes, en el norte boliviano, en el norte del Beni. Fernando, queremos hablar sobre la historia de Riberalta. Se dice que ha tenido 4 nombres y como introducción yo diría que eso empieza en 1894, pero precisamente por esto hemos invitado a usted. ¿Cuál es la considerada fecha inicial? ¿Cuáles son los antecedentes históricos del surgimiento de Riberalta? Juan Carlos, una precisión inicial. Lastimosamente en Riberalta no hemos tenido la posibilidad de tener historiadores metódicos que puedan de alguna manera sistematizar la información fidedigna respecto a la historia de nuestra población en particular. Tenemos mucha gente con vocación histórica, pero que obviamente no tiene los recursos metodológicos, historiográficos, obviamente, para hacer de sus investigaciones y sus escritos una información considerada de una manera oficial. Primer consideración. Segundo, lo que tenemos entonces es, a partir de esa vocación historiográfica que tienen muchas personas, intentar armar el rompecabezas de lo que fue un poco la fundación, la consolidación de esta población en el norte del departamento del Beni, que hoy es Riberalta, y usted bien ha dicho, oficialmente fundada un 3 de febrero de 1894. Sin embargo, la vida de esta región y de esta población data de mucho tiempo más atrás de esa fecha oficial, Juan Carlos.
y tiene Bueno, que ver básicamente con aquellos intentos del país por vincularse de alguna manera o encontrar una salida hacia el océano Atlántico, ¿no es cierto? No olvidemos que básicamente la economía del país durante el siglo XIX estaba concentrada en el tema de la plata y los puertos, casi como que hasta hoy seguían siendo puertos en el Pacífico. Y entonces Bolivia no encontraba esa cualidad también, si queremos, amazónica, atlántica dentro de su geografía. Y eso también tiene que ver con la fundación del departamento del Beni, con la creación mediante decreto del Beni, ¿no es cierto? A través del decreto de José Vallivian, que intentaba partir de ciertas cuestiones de vinculación con el Océano Atlántico. Bueno, de esa manera se da de alguna manera el poblamiento, digamos, de esta región. Primero, desde la parte oeste del actual departamento del Beni, a través de la actividad de la cascarilla, ¿no es cierto?, de la quina, un árbol que era utilizado precisamente para el tema del medicamento contra la fiebre amarilla, que azotaba no solamente el continente, sino también sobre todo las colonias europeas en el continente africano, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa fue la primera actividad económica, digamos, que dio origen a la exploración del norte y la consolidación de Ribera Alta. Y luego, de alguna manera, también el ingreso tardío de Bolivia en la actividad de la goma, que ya se venía desarrollando en Brasil, más al norte, lo que después fue el Acre, ¿no es cierto? Al lado del río Purús y todas estas cuestiones. Ya Brasil estaba desarrollando actividad gomera. Bolivia entra tarde, casi a fines de los años 60 del siglo XIX, ¿no es cierto? Entonces, esas dos actividades son importantes para entender cómo es que y por qué se logran estas poblaciones en el norte. Primero la cascarilla y luego el ingreso tardío al ciclo de la goma en el lado boliviano. Primero se utilizaba el circuito del río Mamoré para poder salir al Atlántico, ¿no es cierto? Utilizando mano de obra, remeros, del lado sur del departamento del Beni, remeros mojeños, del lado también de San Pedro, Canichanas, ¿no es cierto? Luego Cayubaba, pero utilizaban esa ruta del río Mamoré hacia, obviamente, el río Madera y el Amazonas para poder llegar al Atlántico, transportando qué, cacao, algodón, de alguna manera cueros y todo aquello, ¿no es cierto? Con la goma se necesita encontrar una nueva ruta, Juan Carlos, que acerque, obviamente, todo el tema de la exportación o la salida de este producto. Antes hacían toda la vuelta desde el río Beni, ¿no es cierto? Transversal, pasaban por el lado del río Yacuma para poder conectarse con el río Mamoré y poder por, bajar por hasta la Santa Ana. confluencia, ¿no? Exactamente, entonces era toda una vuelta, ¿no es? Que tenían que hacer y luego obviamente poder encontrar la confluencia que daba con el río Madera, salvar todo el tema de las cachuelas que hay en este río hasta lo que hoy es Portobelo, por ejemplo, y ahí poder tomar, digamos, ruta expedita hasta el Amazonas y poder llegar a... Entonces esa es la ruta. Esos eran los prolegómenos de Ribera Alta, Juan Carlos. Vale la pena, creo, decir que esta vuelta que usted señala, que es de la zona de la Cascarilla, que está en la actual San Buenaventura, Rurrenabaque, atravesando el actual departamento de Leni por Así. Santa Ana, tomar el Mamoré, era porque después de la Cascarilla se descubrió la goma en la misma región, es decir, en el río Beni. ¿Por qué se hacía eso? Porque se desconocía el enlace del río Beni con el Mamoré. Esa es la aclaración solamente. Pero bueno, entonces viene ya la investigación, la exploración del río Beni precisamente. ¿Y cómo es que se engarza esto de la goma con la futura fundación de Riberalta? Fernando. Bueno, llegamos a 1880, Juan Carlos, y bien apuntabas el tema de esta vuelta y la razón. Se habían descubierto árboles de goma en la parte norte que mencionas del departamento de La Paz, pero sobre todo en las orillas del río Beni, de la parte central del río Beni y sur del río Beni, ¿no es cierto? Y esta vuelta que vos mencionás por el río Mamoré, obviamente hacía difícil la exportación o la salida del producto de goma, las primeras, ¿no? Los primeros productos. Entonces,
Pues entonces era importante encontrar esta conexión entre el río Beni y el río Mamoré que les permita obviamente salir a Bolivia hacia el Océano Atlántico vía río Amazonas, ¿no es cierto? De aquellos trabajos, de aquella investigación se encargó el ciudadano norteamericano Edwin Heath. Edwin Heath había venido para el proyecto ferroviario, el proyecto Church, también de fines del año 60 del siglo XIX. Había un proyecto para hacer también una vinculación de línea férrea, y él había hecho algunas otras exploraciones y estaba en Bolivia, y él obviamente se interesa por encontrar, navegar precisamente este tramo que todavía no había sido explorado y tiene que ver con la parte del Bajo Beni, donde precisamente está ahora Riberalta. No se conocía de la confluencia del río Beni con el río Madre de Dios, por ejemplo, ¿no es cierto? Y toda esta parte desde Riberalta actual hasta Villavella, digamos, pasando por lo que es Cachorro Esperanza, no se conocía, ¿no es cierto? Entonces Edwin Heath es que precisamente hace esta exploración, partiendo, si no me equivoco, un 3 de agosto desde Reyes. Reyes era una especie de capital natural de la actividad económica en el departamento de Beni para entonces, por el tema de la cascarilla y ya también la goma. Y desde Reyes parte a navega con dos tripulantes, Sebastián Melgar y Delfonso Roca, eran sus dos indígenas que le ayudaron obviamente en la travesía, ¿no es cierto? Eran sus remeros. Él se contacta antes con don Antonio Bacadíes para poder hacer esta empresa, esta exploración, ¿no es cierto? Y Bacadíes le habla de los araonas, de los indígenas, y que son amigos y todo aquello, ¿no? La cuestión es que don Edwin Heath se lanza a la aventura y antes, cerca de Riberalta, digamos, de actual Riberalta, se encuentra con don Antenor Vázquez, que también es otro personaje importante en la historia de la fundación de Riberalta, y veremos por qué. Don Antenor Vázquez también le presta una nueva canoa, porque la que él tenía se la había fregado, etcétera, ¿no? Es interesante ahí. Entonces, continúa viaje después de encontrarse con don Antenor Vázquez, y en su diario, porque bien apuntaban ellos, tenían esta buena metodología antes de llevar una especie de bitácora, ¿no es cierto?, de viaje, ir anotando todo lo que iban encontrando, típico de un explorador. 8 de octubre, nótese bien la fecha, 8 de octubre de 1880, Edwin Heath pasa por la confluencia de un río, nomás, eh, un arroyo donde navegaban indígenas pacahuaras y todo aquello. Y a ese arroyo, tipo 8 de la mañana, pasa por el lugar, le da el nombre de Ibon, en homenaje o en memoria de su hermano, Ibon Heath, quien había hecho también una travesía anteriormente, ¿no es cierto? Con el señor Orton, con el profesor James Orton. Entonces, su hermano de Edwin Heath había hecho antes una exploración también que no tuvo buenos resultados. Y en homenaje a este señor, a su hermano, le pone al arroyo, a esta confluencia, le pone el nombre de Ibon. Es el río Ibon que tenemos ahora, además, en un cantón de nuestro municipio Riberal. Eh, Horas más tarde, tipo 12 del mediodía, bajando, y aún está cerca, precisamente se da con la confluencia del río Beni con el Madre de Dios, la confluencia donde hoy está Riberalta. Y dice que en el lugar él hace las mediciones del ancho, de la profundidad, de la velocidad del agua, ¿no?, del río y todo aquello. Él especula que el brazo por el lado izquierdo puede ser el río Madre de Dios, ¿no? No lo navega, no sube hacia el Madre de Dios, simplemente la agarra, hace las mediciones y continúa el viaje. 8 de octubre de 1880. En su diario escrito está así. Y aquí viene la primer confusión y el mito famoso de que fue don Edwin Heath quien le puso el nombre de Barranca Colorada a lo que hoy se llama Riberalta. Todo el mundo dice, y nuestros historiadores en Riberalta dicen que el primer nombre de Riberalta se le debe a Edwin Heath, quien
él había puesto el nombre de Barranca Colorada al observar en la confluencia del río Madre de Dios con el Beni una ribera alta, ¿no es cierto?, sobre la orilla del río, pero además con este color rojizo, ¿no es cierto?, Barranca Colorada, lo cual es absolutamente falso, es prácticamente producto de un mito que después se fue volviendo leyenda, finalmente historia, ¿no es cierto? Este nombre lo especula primero don Antonio Bacadíes, luego don Plácido Molina en otros escritos, ¿no es cierto? Pero finalmente se fue volviendo historia, por una razón sencilla. Edwin Heath, Juan Carlos, y con esto cierro esta primera parte del primer nombre de Ribera Alta, nunca escribe en su diario de que haya encontrado estos márgenes de color rojo, y usted se imagina a un gringo además escribiendo en semejante término, Barranca Colorada, no, no es lógico, ¿no es cierto? No, en su diario él apunta que él hizo las mediciones y continuó viaje. No se encontró nunca ni escribió que hubo este espacio. Antes de llegar a River Alta, evidentemente él señala que había pasado por una peña, un peñón, obviamente en inglés, la traducción es de Valdivia, ¿no? Hay una peña colorada, pero es mucho más arriba, mucho más arriba. Pero en el diario de Edwin Heath no existe el nombre de Barranca Colorada. Eso se volvió leyenda en nuestra población. Finalmente se lo entiende como si fuese parte de la historia de River Alta y como si fuese el primer nombre. 8 de octubre de 1880, Edwin Heath conoce la confluencia del río Beni, Madre de Dios, y supuestamente le da el nombre de Barranca Colorada. De ahí viene el nombre, Juan Carlos. Y que viene a ser en la historia semioficial o casi oficial de su primer nombre. Bueno, pasemos a la segunda etapa, el segundo nombre, La Cruz. ¿Cuándo y por qué se lo conoce a la actual Riberalta con este otro nombre? Perfecto. Luego de que Edwin Gil haya concluido su exploración de este tramo del río Beni hasta la confluencia con el Mamoré, retorna obviamente a Reyes y da todas las explicaciones necesarias. Con toda esa información que podía encontrar Edwin Gil, muchos empresarios de la cascarilla y ya de alguna manera también gomeros comienzan a bajar el río Beni, ¿no es cierto? Comienzan a bajarlo y comienzan a poblarlo. Uno de ellos, de los interesados precisamente, fue el empresario gomero don Antonio Vázquez, quien tenía colocaciones gomeras arriba de lo que hoy es Riberalta. Él tenía colocaciones gomeras allá. Entonces, él baja, mejor dicho, envía a un siringuero para que pueda él encontrar un lugar donde pueda encontrar goma, después se le llamaron estradas, ¿no es cierto? Pero donde podía encontrar árboles de goma, y resulta que en este lugar de lo que hoy es Riberalta, altura, su trabajador de nombre Plácido Méndez encuentra obviamente este árbol. Y él es el que le informa a don Atenor Vázquez, y Atenor Vázquez le autoriza obviamente a hacer un asentamiento en el lugar y obviamente proceder al rayado, al picado del árbol de la goma para los intereses de la casa de don Antenor Vázquez, ¿no es cierto? Entonces, supuestamente el primer poblador, digamos, no originario, no indígena del lugar, fue precisamente el siringuero de Antenor Vázquez de nombre Plácido Méndez. Él se vino a rayar obviamente la goma en lo que después fue Riberalta. Plácido Méndez permite también de alguna manera la limpieza del lugar, ¿no? Ahí cerca de la orilla de Riberalta, y obviamente otros empresarios gomeros ya buscando lugares, buscando espacios donde hay el árbol de la goma, obviamente encuentran el lugar. Segundo nombre, Juan Carlos. Resulta que existía una casa comercial que operaba primero en Perú, en Arequipa, la casa Brallard, ¿no? Brallard, belga-francesa, y luego la Casa Branyar se traslada hacia Bolivia para precisamente incorporarse en todo el tema de la cascarilla, ¿no es cierto?, de la quina y todas estas cuestiones. Entonces abre un poco su rubro, digamos, su giro comercial.
y obviamente se asienta la Casa Brallard en Reyes. Esa era la sede primero de la Casa Brallard, ¿no? Y la Casa Brallard tenía por jefe, digamos, por gerente al señor Bodo Clausen, y hacen una especie de alianza en la firma y se convierte en la Casa Brallard y Clausen Company, ¿no? Brallard Clausen Company. Entonces, Bodo Clausen envía, obviamente tratando también de encontrar singales a su funcionario, el señor Máximo Génike, ¿no? Máximo Génike llega obviamente hasta el lugar donde estaba Plácido Méndez, que ahora es Riberalta, y con Plácido Méndez se ponen supuestamente de acuerdo para un día 3 de mayo levantar una cruz. No olvidemos que el 3 de mayo es el día de la Cruz de la Redención, ¿no es cierto? Y estamos hablando del año 1884, 10 años antes de la fundación oficial, ¿no es cierto? Y con Plácido Méndez, entonces erigen una cruz y le ponen el nombre de La Cruz a lo que era Riberalta. Estamos hablando del 3 de mayo de 1884. ¿No? Entonces, por eso es que después se llamó La Cruz. Y ya cuando iban bajando los otros empresarios, gomeros y la gente, pues obviamente, por el tema de la goma, ya lo conocían, vamos a ir a La Cruz, ¿no? La Cruz se fue conociendo como el lugar, como La Cruz. Lo que antes era Barranca Colorada se quedó como La Cruz, ¿no? Así fue. Pusieron una cruz para que los navegantes puedan mirar y ubicarse más o menos, ¿no? Ahí a la orilla del río. Y se quedó con el nombre de la cruz y así se conoció. Incluso hasta cuando se funda oficialmente, vamos a ver en el acta el nombre de la cruz que no fue modificado. Esta segunda parte complemento yo con el comentario común también que existe allá y en todo el país ya, de que se llamó La Cruz porque allá estaba la cruz, la identificaban los navegantes seguramente a la distancia y decían, ah, allá está la cruz y cambió o se transformó en el nombre del lugar. Bueno, estamos Así es. conversando con Fernando Vaca Suárez, que nos orienta sobre los antecedentes de Riberalta, que está próxima a cumplir un nuevo aniversario. La ciudad de los cuatro nombres. ¿Cuál es el tercer nombre? ¿Por qué adopta un nuevo nombre? ¿Cuándo y por qué, Fernando? Bueno, luego de que Plácido Méndez y don Máximo Génike hayan elegido esta cruz para orientación de los navegantes del río Bajo Beni, eh, el empresario Bodo Clausen tiene que hacer supervisiones, obviamente, de la instalación de la empresa en lo que ahora es Riberalta, ¿no es cierto? En 1884, entonces, en La Cruz se asienta la empresa o la casa Brallard, ¿no? Entonces, el gerente, el jefe, tiene que venir a hacer las inspecciones, la fiscalización de los trabajos, de los avances, y llega hasta el lugar, hasta La Cruz. Y don Bodo Clausen también indican, no de manera oficial, los historiadores, se especula nada más, porque de aquello no hay nada escrito de manera oficial, constatable, que don Bodo Clausen fue quien se sorprendió precisamente por esta altura que hay, ¿no?, en la orilla del río. Bueno, en todos los ríos hay siempre barrancos, alturas, riberas altas, ¿no es cierto? Así que no sería la primera ribera alta. Pero bueno, dice la historia. Fue don Bodo Clausen entonces que se sorprende por la ribera y dice, oiga, esto es una ribera alta. Entonces dejaría de llamarse, porque don Bodo Clausen así lo dispuso, dueño de la empresa Brallard, en vez de La Cruz, entonces empezaría a llamarse como Ribera Alta, ¿no? Don Bodo Clausen esa visita la realizó al año siguiente de que viniese don Máximo Geniken acá al lugar. Estamos hablando más o menos del 7 de julio, si no me equivoco, de 1885. Entonces el tercer nombre que se le dio al lugar fue obra y gracia del señor Bodo Clausen, gerente de la Casa Brallard, un 7 de julio de 1885, viendo que obviamente la ribera que ocupaba la actual Riberalta era obviamente considerable en altura con respecto al río Beni. Bueno, deben ser en tiempo seco, unos 10 metros que tenemos de alto, o tal vez un poquito más, Juan Carlos. Así que fue Bodo Clausen.
Esto es ya un aumento de la actividad comercial gomera. Ya estamos hablando de casi finales del siglo XIX y entonces no solamente es Clausen, Don Antenor, sino van apareciendo otros que derivados de la actividad cascarillera aparentemente porque baja el precio internacional de la cascarilla o la quinina que conocemos, empieza también a surgir esta nueva riqueza que es la goma. ¿Qué sucede entonces? Aparece un cuarto nombre de la Ribera Alta. Claro, luego de que von Bodo Clausen y otros empresarios empezaran a llegar hasta La Cruz y en 1885 Ribera Alta, nombres como por ejemplo los de Antonio Bacadíe, um, um, a ver, Salvatierra, los Rocas, los mismos Méndez, los Mariaca, Timoteo Mariaca, ¿no? En fin, Suárez, Nicolás Suárez. Entonces comienzan a venir, ¿no es cierto?, a llegar, comienzan a poner colocaciones gomeras, a crear barracas, pequeñas poblaciones. Se va poblando el norte. Eh, Eso da lugar precisamente a problemas de negocio, de intereses empresariales entre um, estos empresarios, Juan Carlos. Y uno de los problemas más serios que hubo fue el de Antonio Bacadíes con el señor Salvatierra. Eso apuró, entre otras cosas, la creación, por ejemplo, de las famosas delegaciones del norte en 1890. ¿Por qué no había presencia del Estado? Y entonces todo el mundo hacía lo que le convenía, ¿no es cierto? No había ley, no había norma, era la ley del más fuerte, eran los intereses, era el hombre a desbravar la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, eso generó estas disputas, estos conflictos entre Salvatierra y Bacadíes por el tema de las propiedades, de las estradas, gomeras, etcétera. Entonces se crea eso. Pero el gobierno central, ya en La Paz, no logra materializar su presencia, no logra efectivizar su institucionalidad, si quieren, en el norte. Recién en 1893 se le ocurre, y se acuerdan que están creadas las delegaciones, y envía a Lisímaco Gutiérrez, delegado nacional de las delegaciones del norte, para que haga todo este trabajo de sentar presencia del Estado, de crear instituciones, de poner orden, si usted se quiere, en la parte norte del país. Entonces, don Lisímaco Gutiérrez, con toda su delegación, navega, obviamente, sale desde, bueno, el gobierno estaba en Sucre en ese tiempo, pero la comitiva sale desde La Paz, ¿no es cierto? Y tiene que hacer toda la travesía, primero por tierra, luego por agua, desde Rurrenabaque, ¿no es cierto?, bajar el río Beni. Pero antes, Lisímaco Gutiérrez también se va a ver qué estaba sucediendo en Trinidad, se da toda una vuelta, divide su comitiva, una parte se adelanta hacia lo que era Ribera Alta. Lisímaco Gutiérrez se va y da una visita, los visita a los trinitarios y mira cómo andan todas las arcas económicas, el tesoro, todo el tema, ¿no? Hace pues de fiscal del gobierno. Y desde allá le dicen, desde Riberalta, desde acá mejor le dicen a don Lisímaco Gutiérrez, delegado, apúrese porque acá se están matando en Riberalta, los empresarios, ¿no? Se están matando, apúrese. De esa manera, entonces Lisímaco Gutiérrez apura su viaje, llega, si no me equivoco, en enero, fines de enero, a este lugar, a Riberalta, y ya obviamente con toda la institucionalidad y la gente que ya estaba asentada en Riberalta, fíjese usted que ya había más o menos casi 300 personas en esta Ribera Alta, ante la cruz, ante Barranca Colorada. Sí, habían 300 personas en 1894. Entonces, con toda esta gente, Lisímaco Gutiérrez, mediante un acta, funda oficialmente el 3 de febrero de 1894, eh, juntando los nombres de Ribera y Alta, sinéresis se llama eso, y lo junta y lo deja como Riberalta. Pero el acta dice lo siguiente, Juan Carlos.
Dice, en este lugar conocido como la Cruz o Ribera Alta, se funda oficialmente en memoria del natalicio del mariscal Antonio José de Sucre, que había nacido el 3 de febrero, la villa de Riberalta. El nombre que se le da en el acta es Villa de Riberalta. Hasta que el gobierno y su legislación decidan modificar el nombre, dice el acta. Nunca se modificó. Nunca se ha modificado. Entonces, el nombre oficial por el acta de fundación, también oficial del 3 de febrero de 1894, sigue siendo Villa de Riberalta o La Cruz, porque así lo dice el acta de fundación. Sin embargo, para la historia de nosotros, y obviamente se acepta de manera oficial, formal, si usted quiere, el nombre de Riberalta. Eso sucedió entonces un 3 de febrero de 1894 a través de el delegado del gobierno nacional, don Lisímaco Gutiérrez, y finalmente ya pues se da vida oficial, institucional, digamos, a nuestra población y de ahí mantiene el nombre, ¿no? Esos son los 4 nombres: Barranca Colorada, La Cruz, Ribera Alta y el 3 de febrero de 1894 finalmente Ribera Alta, ¿no es cierto? Sin embargo, Juan Carlos, es importante también mencionar que nuevos historiadores o actuales historiadores dicen que primero se llamó Pamaguayá, pero eso es una especulación porque en el lugar era habitado por indígenas chacobos, ¿no es cierto? Y los chacobos supuestamente le llamaban al lugar Pamaguayá porque en su idioma, en su dialecto, este era un lugar con muchas frutas y Pamaguayá en chacobo significa el lugar de las frutas, ¿no es cierto? Entonces, antes de que se llame Barranca Colorada, los indígenas chacobos le daban el nombre de Pamaguayá al lugar. Hay otros que dicen, no, que se llamó la tapera de Méndez, son mucho más creativos también. ¿Por qué? Porque fue Méndez el primer siringuero en rayar la goma, entonces se llamaba la... Bueno, son especulaciones. También es importante mencionar, Juan Carlos, que don Antonio Bacadíes envió a su siringuero antes que Antenor Vázquez a rayar goma. Ese siringuero se llamaba Nicasio Egues. Y se asentó Nicasio Egues en lo que ahora ya es un barrio de Riberalta. Y el lugar se llamaba Alianza. Fue el primero en rayar goma, fíjese usted, en el lugar de lo que era Riberalta, ni siquiera fue Plácido Méndez, ¿no? Pero se considera para la historia oficial de que fue Plácido Méndez, ¿no? El que vino en 1882, enviado por Antenor Vázquez a rayar goma. Pero fíjese usted que antesito de esos meses antes, de 1882, Antonio Bacadíes ya había puesto a su siringuero, a don Nicasio Egues, a hacer las mismas actividades, ¿no es cierto? En un lugar que se llamaba Alianza. Ahora es un barrio de Riberalta que está por el lado noreste, más o menos, de lo que es el barrio Bolital, toda la parte de Floresta y todo aquello, San José, ¿no? Fíjense, así fue creciendo Riberalta, entonces no solamente tuvo 4 nombres, posiblemente se haya llamado también Pamaguayá, Tapera de Méndez, también se llamó Alianza, Barranca Colorada, La Cruz, Riberalta, finalmente Riberalta. Los nombres de mi querida Riberalta, Juan Carlos. Una relación histórica y económica de los orígenes de Riberalta es la que nos contaba Fernando Vaca. Y de por qué tuvo 3 nombres antes del nombre actual: Barranca Colorada, La Cruz y Ribera Alta. Bueno, convertida ya en lo que es, Riberalta tiene más de 100,000 habitantes y tiene, claro, una proyección. Le preguntamos a Fernando, ¿cuál es la proyección que tiene Riberalta? Las expectativas sobre lo que pueda suceder con Riberalta siempre son importantes, no solamente para los propios riberalteños, sino también para el Beni, tomando en cuenta que esa condición natural de capital industrial del departamento del Beni le genera, entre otras cosas, el principal porcentaje de aportación al Producto Interno Bruto que le da el Beni a Bolivia, ¿no es cierto? A través de 3 actividades particularmente. Almendra, castaña, madera y oro. Muchos dirán, pero eso está en el departamento de Pando. Ese es el conflicto y la preocupación actual. Evidentemente, sin embargo, la actividad empresarial
y si ustedes quieren, todo el tema de la concentración de beneficiado de la exportación de la parte comercial, se lo hace desde Riberal, ¿no es cierto? Una cosa es donde están los productos, otra cosa es de donde se genera la actividad comercial como tal. Eso sucede en todas partes del mundo, Juan Carlos, ¿no? En todas partes del mundo. Eh, Existe obviamente un polo desde donde se genera la actividad comercial y donde se generan los recursos, básicamente. Eso es lo que representa en la actualidad Riberalta, básicamente con estos tres rubros. Repito, castaña, oro y madera. Eh, Todavía el tema de la ganadería sigue siendo importante en el Beni, pero si usted compara los datos económicos, todavía están muy por debajo de lo que Riberalta le genera al departamento del Beni con estos tres rubros importantes, ¿no es cierto? Pero usted hablaba del tema de la producción. Para mí esto es un peligro, es seguir pensando de esta manera, decir que siempre vamos a estar bendecidos por la naturaleza y generando de alguna manera actividades monoproductivas o extractivas, nada más. Es un riesgo quedarse solamente en lo extractivo, es decir, depender de la castaña o de la madera o del oro. Ya no sucedió con el tema de la goma, ¿no es cierto? Riberalta tiene que pensar precisamente en proyectarse de manera distinta, de encontrar alternativas a la monoproducción, y eso tiene que ver con que se pueda convertir y consolidar como, utilizaré una palabra inglesa, económica, hub de desarrollo, ¿no es cierto? Que más allá de no tener la materia prima, pueda darle al resto de la producción de la región las condiciones para poder ser exportadas. Ese creo que es el reto más importante de Riberalta, convertirse y consolidarse como una región que concentre, que sea hub precisamente del desarrollo regional, de darle condiciones de exportación y de comercialización, pero también poder encontrar otros rubros distintos a castaña, almendra y madera. Y tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la industrialización de frutos amazónicos. Se necesita, por ejemplo, como azaí, majo, cacao, copoazú, por citar algunos, ¿no es cierto? Que ya nomás, si usted revisa, el mercado internacional tiene perspectivas interesantes. Todavía la actividad en nuestra región es muy, muy baja, ¿no? Sin embargo, ese es el reto principal, dejar de depender de la monoproducción y comenzar a mirar, obviamente, alternativas que generen sustentabilidad y sostenibilidad a la economía y que le dé larga vida a Riberalta más allá de los 132 años que va a cumplir el 3 de febrero. Quiero agradecer a Fernando Vaca Suárez, ex senador hasta hace poco y por tanto muy conocedor de su región. Fernando, un minuto para su despedida. Gracias por atendernos. Juan Carlos, el agradecido soy yo, por supuesto. Estos espacios son importantes para que los venianos nos conozcamos mejor, ¿no es cierto? Más allá de algunas diferencias, hay que encontrar que nuestro potencial está precisamente en conocernos. Y eso lo estás permitiendo vos con este programa, Juan Carlos. Yo te agradezco muchísimo y quiero aprovechar esta parte final para enviar un gran abrazo a todos mis conciudadanos riberalteños, quienes nacieron acá y quienes se vinieron a vivir acá. 132 años de la fundación oficial de Riberalta. 132 años de mi pueblo al servicio de la patria. Un abrazo, muchísimas gracias, Juan Carlos. Fin. Fin al programa de hoy. En febrero vamos a tener más. Hay que esperar, ¿no? Rusurupaya, memenovion. Rusurupaya, tatanovion. Vimo karine, te pona semana. Nos vemos la próxima semana.